Capítulo 25. La batalla de las llanuras de Khaleesi fue el punto de inflexión en la guerra civil del inframundo. Con el surgimiento de la Legión Carmesí, la marea de la batalla había favorecido a la facción del nuevo Satán por un amplio margen. Los fuegos bailaron por las tierras ese día, grandes pilas ondulantes que se extendían hacia el cielo púrpura, parpadeando mientras el olor acre de la carne quemada y las cenizas flotaba en el aire. Del fuego, vinieron las explosiones, masas cargadas de energía mágica salieron disparadas de sellos y armas por igual que arruinaron las llanuras. Seguir llamando llanura a las llanuras de Khaleesi estaría muy lejos. Era casi una reminiscencia de un abismo con surcos ásperos tallados en la roca y el suelo se volvió negro por el hollín que caía como lluvia. Los cuerpos quedaron esparcidos a lo largo del área como grano derramado, algunos destrozados con pedazos de carne que asomaban de los tendones de sus huesos, picoteados en una matanza de cuervos. Otros fueron aún menos afortunados, ya que solo quedaron extremidades y piezas después de ser golpeados con arcos perdidos de poder mágico. Había sido un campo de batalla, y no un lugar de luto, pero incluso aquellos en la facción del nuevo Satán no pudieron evitar volverse solemnes. La cadena de mando de la facción del viejo Satán se perdió, y los que quedaron fueron diezmados sin mucho esfuerzo. Por supuesto, no debería haber sido tan unilateral, pero los miembros de la facción del viejo Satán no pudieron reunir la voluntad para reformar ni siquiera una pequeña resistencia. ¿Cómo podrían, frente a la Legión, seguir estando firmes detrás de la facción del nuevo Satán? Corrieron sin pensarlo mucho, la desorganización del mismo causó aún más problemas. Los demonios en el suelo que cayeron fueron pisoteados por pasos apresurados, la rotura de huesos resonaba constantemente en medio de los gritos. Los que volaron se encontraron con un destino similar. Miles de demonios de la facción del viejo Satán habían subido a los cielos donde fueron atacados por magias a gran escala y se encontraron con los dos superdemonios de la facción del nuevo Satán. Sircex y Ajuka no habían podido permitirse un compromiso. Sabían que si habían dejado escapar a sus enemigos en gran número, no había garantía de que cesarían las agresiones. Dada la elección, preferirían no haber matado a tantos demonios, pero por el bien de sus familias y camaradas, habían endurecido sus emociones. Era algo que formaba parte de ser un líder. Ser capaz de tomar una decisión y llevarla hasta el final por un bien mayor. Y era algo que nunca olvidaría. Porque ella nunca los perdonaría por eso, por lo que habían hecho. Pero esa era una historia para otro momento. En cambio, quizás el evento más significativo en Khaleesi Plains fue Kuro. Marvas si estaba siendo técnica, él cuya influencia había crecido lo suficiente como para comenzar potencialmente otra guerra entre facciones. El demonio entre los demonios, una verdadera nobleza del inframundo cuya existencia está ligada a los tiempos tumultuosos del cielo contra el infierno. Los demonios eran representaciones de puro poder y autoridad. Lo que mostró Kuro fue una fuerza casi idéntica a las energías maléficas e iracundas descritas como poseídas por demonios. Porque el poder de un demonio estaba atado a la raíz del mal. Acciones nacidas del odio, los celos y la envidia, que dieron lugar a las reservas de un demonio. Lo que tenía Kuro, parecía ser algo que poseía una cantidad absurda de maldad, como si toda la maldad del mundo estuviera centrada únicamente en él. Era aterrador para los demás, pero para los residentes del inframundo significaba mucho más. Los demonios nunca habían confiado en contratos con humanos para obtener algo. Lo que querían, lo lograrían solo a través de la fuerza. Líderes naturales, progenitores de tipo diabólico registrados en el Ars Goetia. Cuanto más fuerte sea el demonio, mayor influencia tendrán su maldad y sus energías en el entorno. Fue por eso que Belial, Lord of Thunder en Flame literalmente convirtió el mundo en un apocalipsis ardiente con sus pasos, trayendo consigo la ruina y la ruina con cada respiración. El efecto de Kuro en el mundo que lo rodeaba fue sustancialmente diferente. Era como si pudiera sentir sombras al acecho contaminadas con lo que los humanos llamarían maldiciones arrastrándose sobre su piel, el más mínimo contacto producía resultados inimaginables. Un dominio de influencia en el mundo. Era la prueba de ser un demonio. Como tal, nadie cuestionó la identidad de Kuro como el último demonio del inframundo. En cambio, se volvería famoso a medida que más y más demonios supieran de él. Su naturaleza amable, su modestia y humildad, las cualidades que ella siempre recordaría para siempre reflejadas en los corazones de los demonios que lo seguían. Había sido popular, amado. Su indiferencia no hizo nada para disuadir la lealtad de los que lucharon por él para aumentar día tras día.
Fue hasta el punto de que había sido una certeza que se convertiría en el único gobernante del inframundo como el último demonio. Un digno protector y líder que no se dejó llevar por el orgullo y la dignidad propia. Los demonios eran reverentes, dispuestos a seguirlo a cualquier parte y dispuestos a luchar por él sin dudarlo. Ella había sido igual, y estaba orgullosa de su creciente reputación, sus reconocimientos y su fama. Su entusiasmo era casi como si fuera ella la que estaba recibiendo elogios. Sin embargo, tal vez fueron estos eventos los que se habían convertido en su mayor arrepentimiento. El hombre no teme lo que sabe, sino lo que no sabe. Serafall Leviatán. Se han retirado, dijo Falbiún con cansancio, como si todo el cansancio del último mes lo hubiera superado de repente. Falbiún nunca fue del tipo activo, prefiriendo dormir la mayor parte del día o holgazanear cómodamente. La guerra lo había empujado más allá de sus límites generales y se notaba en su apariencia. Su ropa estaba rasgada en numerosos lugares y su expresión estaba desaliñada. Incluso tenía una joroba en la espalda mientras caminaba con los hombros demasiado caídos para estar sano. Por supuesto, solo las bolsas debajo de sus ojos y su tez pálida eran suficientes para que uno entendiera su condición actual. Falbiún jadeó mientras se dirigía a Ajuka, que era la más cercana a él. Ajuka asintió, mirando a los pocos demonios que él y Sirceps habían dejado escapar en la distancia. No eran más de un par de cientos, lo cual era bastante poco si se consideraban los varios miles que alguna vez habían sido. Un acto de misericordia puede parecerle a Graifia y los demás, pero no lo fue. Porque era algo que era necesario. Los eventos que ocurrieron en Kalimse Plains fueron revolucionarios y mantenerlo en secreto al eliminar a todos fue contraproducente para terminar la guerra civil. Los ojos de Ajuka brillaron por un momento mientras enviaba una mirada evaluadora hacia Marvas de la casa Marvas. El individuo que Serafall había afirmado que era el último demonio del inframundo. Incluso ahora, la presión que Marvas había liberado lo tenía a él, un demonio de clase superior, para sentirse desconcertado. Interesante, habló en voz baja, su tono lo suficientemente alto como para ser escuchado por los demás que le prestaban mucha atención. ¿Quieres decir eso como algo malo? Graifia preguntó con incertidumbre, con el ceño fruncido jugando en sus labios. Si realmente es como dice Serafall, entonces tiene derecho a liderar el inframundo como un ser similar a nuestros antepasados. Él es un pilar, un demonio que representa a la casa de Marvas de los 72 pilares. Con la caída de nuestros líderes anteriores, quien es un demonio tiene el más alto derecho de guiarnos en su ausencia, asintió Falbiún mientras expresando las opiniones de la mayoría de los demonios que seguían una estricta jerarquía. Esta jerarquía fue la razón por la que ningún demonio se rebeló contra las órdenes del Lucifer original y los 4 grandes Satanás. Eran seres que merecían la lealtad y el respeto de los demonios que los seguían. Porque fue a través de ellos que el inframundo una vez había prosperado antes de la Gran Guerra. Naturalmente, los demonios eran de la misma categoría que los 72 demonios originales que daban vida a todos los tipos de demonios y clases nobles. Falbiún gruñó esperanzado, el movimiento de su pecho abrió otro agujero en su atuendo ya andrajoso. Frunció el ceño, pero sintió que era demasiado molesto quejarse y simplemente continuó transmitiendo sus pensamientos. Desde una perspectiva de guerra, tenerlo de nuestro lado nos daría una causa justa, lo que haría más fácil reunir a más demonios debajo de nosotros para finalmente poner fin a esta guerra, dijo Contacto con un labio levantado antes de resoplar. Es cierto que tiene un cierto carisma que incluso me convenció a mí. Solo pensar en cuántos demonios se unirían a nuestra causa hace que mi mente se entumezca. Los números seguramente se cuadriplicarían, si no más, y solo soy yo siendo pesimista. Por lo tanto, el resultado de esta guerra ya está decidido. Entonces, ¿no es esta una ocasión feliz? Sirceps dijo con alegría, una sonrisa alegre en su rostro que reflejaba su júbilo actual. Serafall realmente lo ha hecho esta vez. Y siempre pensé que era demasiado tonta cuando no hablaba en serio, dijo Falbiún con ironía. Supongo que ahora no puedo usar eso contra ella en discusiones. Habla por ti mismo, Falbiún, no eres mejor que Serafall en tu pereza, respondió Sirceps con buen humor, una mano acariciando el hombro de Falbiún. Todos estaban riendo y aparentemente despreocupados cuando todo el estrés de la guerra se desvaneció repentinamente de sus hombros. Era natural que actuaran de esta manera. Solo Ajuka y Graifia compartieron una mirada que hizo que todos los demás hicieran una pausa en su alegría. ¿Graifia? ¿Ajuka? Sirceps preguntó desconcertado.
Gracia dudó por un momento antes de humedecer sus labios y expresar sus preocupaciones. Sir Zetch, ¿alguna vez consideraron por qué estábamos luchando? Ella comenzó tentativamente. Para poner fin a las hostilidades con Eaven y los caídos, y posteriormente poner fin a esta gran guerra que solo nos llevará a todos a la ruina, dijo Sir Zetch confundido. ¿Qué más hay que pensar? Ajuka se aclaró la garganta. Para ser justo, Gracia, creo que es mejor ser más directo cuando se trata de Sir Zetch. Estoy seguro de que Falbiun ya entiende lo que estabas tratando de insinuar, pero sabes tan bien como yo que Sir Zetch puede ser de mente simple. Es hora de desarrollar más sabiduría si alguna vez va a liderar. La frente de Sir Zetch se contrajo. No soy un tonto, Ajuka. Simplemente no soy un genio con un alto intelecto para crear una fórmula mágica completamente nueva. ¿A qué estás tratando de llegar aquí? Marvas, el último demonio del inframundo, dijo claramente Ajuka. Él está de nuestro lado en este momento, pero después de la guerra es casi seguro que solo él alcanzará la posición más alta de poder con la forma en que todos los demonios reverencian a sus ancestros demonios. ¿Alguna vez has considerado lo que sucedería si Marvas elige continuar con el Gran Guerra? Sir Zetch se quedó inmóvil, la expresión se volvió tan sombría como la de Falbiun después de que Gracia hubiera hablado. Lucharemos contra eso, dijo Sir Zetch sin pausa. Entonces seríamos nosotros contra un inframundo unido. Sabes tan bien como yo que esta guerra civil solo ocurrió debido a la ausencia de un gobernante legítimo del infierno, dijo Ajuka sin rodeos. Perderemos. No habrá nada que se pueda hacer, y lo más probable es que no solo enfrentemos a Marvas. La mirada de Ajuka se desplazó hacia la Crimson Legión que se desvanecía cuando eran transportados de regreso de donde vinieron a través de la cresta mágica de Sitri y Marvas. Solo 2 individuos quedaron atrás, y la mirada de Ajuka estaba sobre ambos. ¿Te refieres a Serafall?, dijo Sir Zetch con incredulidad. Ella no haría eso, argumentó. Conoce sus razones para pelear en esta guerra civil. Y también conocía a Gracia, respondió Ajuka con calma, ignorando la forma en que Gracia pareció estremecerse. No era el momento de preocuparse por las relaciones en este momento, tenía que dejar claro un punto. La cosa es Sir Zetch, nunca nada es seguro, y este resultado hipotético que he descrito también es parte de eso. Marvas podría muy bien ser un gobernante sabio y poderoso del inframundo, pero eso aún dependerá de su personalidad. Sir Zetch permaneció en silencio mientras Falbiun fruncía el ceño antes de negar con la cabeza. En cualquier caso, comenzó Falbiun mientras se dirigía a todos. Todos tendremos que esperar y ver qué tipo de hombre es este Marvas. Y en todo caso, todo comenzará con una conversación, ¿no es así, Serafall? Serafall dejó escapar un suspiro confuso. Acababa de llegar junto a Sir Zetch y los demás después de pedirle a Kuro que esperara en una de las tiendas que ella especuló que estaba siendo utilizada como puesto de mando. Ella había estado preocupada por Kuro y quería que descansara un poco antes de reunirse con alguien, por lo tanto, había venido a saludar a todos por sí misma. ¿De qué están hablando todos para parecer tan serios?, preguntó, con la cabeza inclinada hacia un lado. No, nada de verdadera importancia, Ajuka fue la primera en responder, dándole a Serafall un suave asentimiento. Oh, está bien entonces, dijo Serafall antes de sonreír. Esta guerra va a terminar. Luego dijo emocionada, dando una reacción similar a la de Sir Zetch hace unos momentos. Parecía ser una persona completamente diferente de la mujer que había estado masacrando fríamente a sus enemigos. De hecho, ella era bastante burbujeante y alegre en lo que Falbiun describiría más tarde como molesto en el futuro cuando lo molestara para que se convirtiera en Diablo Negro. Sí, dijo Sir Zetch poniendo una sonrisa. La guerra va a terminar con certeza, por lo tanto, no hay mucha necesidad de hablar de eso. En cambio, la mirada de Sir Zetch se volvió curiosa. ¿Qué pasó exactamente, Serafall?, preguntó. Quiero decir, la última vez que nos vimos, solo había sido en una tarea simple por Ajuka como dijiste. Y ahora regresas a nosotros así. Serafall se quedó sin saber por un momento cómo respondería exactamente, su mirada sin darse cuenta se posó en el dorso de su mano. Su cara se sonrojó como resultado, y cualquier noción de comenzar desde el principio abandonó su mente como algo mucho, mucho más importante que la ocupaba. Serafall era una mujer, y tal vez solo había una cosa en la vida de una mujer que consideraría su mejor momento, independientemente de cualquier logro.
Bueno, tartamudeó, las orejas enrojeciéndose y las piernas moviéndose nerviosamente. Estaba actuando tímidamente, casi avergonzada, con una mano rascándose la nuca mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar. Eventualmente, su mente se decidió por una acción que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Levantó la mano, a la que hasta ahora ni Sircex ni nadie había prestado atención, e infundió su energía mágica. Allí, en el dorso de su mano, había un emblema mágico familiar y distintivo que brillaba con un rojo opaco. Las marcas parecían interactuar con la Citri Magic Crest y se enredaron hasta que estuvieron completamente entrelazadas. El escudo de la casa Marvas. Y la cresta de la casa Citri. Unidos e inseparables. Sosteniendo un significado que quedó registrado íntegramente en los guiones de los 72 pilares. Creo que me casé. Seraphale murmuró en voz baja, sonando más como una pregunta que como una declaración en el silencio estupefacto que siguió poco después. Cuando Seraphale llevó a Sircex y a los demás a la habitación en la que Shirou estaba descansando, fue con incertidumbre que Shirou decidió no preguntar por qué Seraphale estaba evitando su mirada. Más concretamente, estaba evitando la mirada de todos como si el más mínimo contacto visual la hiciera huir. Incluso estaba caminando 1 metro completo lejos de la persona más cercana, que era Graifia, con la cabeza baja en lo que parecía ser mortificación. Sin embargo, Seraphale no pudo evitarlo. Después de dejar escapar algo irrelevante, y más a nivel personal, inmediatamente comenzó a arrepentirse. Sus manos se cerraron en puños mientras el recuerdo de Falbiun riéndose de su cara y sus comentarios sarcásticos resonaron en su mente. Estaba aún más molesta y avergonzada cuando tanto Sircex como Ajuka habían puesto una mano sobre sus hombros y expresaron ardientemente su opinión de que ella hiciera que Kuro fuera azotado lo antes posible. Estaba enfurecida y nerviosa sabiendo exactamente lo que los dos estaban insinuando, e incluso miró a Graifia para darle a Sircex un duro regaño por sus acciones solo para quedarse aturdida cuando Graifia asintió seriamente con la cabeza. La risa de Falbium había resonado aún más fuerte, la voz tranquila de Graifia resonaba. El destino del inframundo está en tus manos, había dicho para gran confusión y desconcierto de Seraphale. A partir de entonces, la presionaron implacablemente para obtener respuestas sobre todo su viaje, sin darle suficiente tiempo para pensar antes de hablar. Como tal, el resultado final terminó con ella completamente exhausta y sintiéndose traicionada. Había hecho todo lo posible para salvar a sus amigos solo para que ellos le sometieran esto a ella. Su boca se apretó, pero aún se negaba a encontrar la mirada de nadie, especialmente la de Kuro, ya que se sentía demasiado cohibida y como si todos sus secretos estuvieran a la vista. Después de entrar en la habitación en la que estaba Kuro, se aisló en un rincón y se hizo parecer pequeña, con la esperanza de que la olvidaran. Cuando la mirada de Shirou se movió de Seraphale a Sircex, no pudo evitar recordar la imagen de este hombre que había visto en el futuro. A diferencia de su yo futuro, Sircex aún parecía más infantil, careciendo de los portes reales que habían estado presentes en cada una de sus acciones mientras trataba con calma con Yaven y los representantes de los caídos. Un placer conocerte, Ajuka fue el primero en romper el silencio de la habitación, su mirada observando la indiferencia en el rostro de Shirou y examinándola. Basado en las primeras impresiones, Shirou parecía frío e indiferente, lo cual no era realmente algo malo ni tampoco bueno. Simplemente podría significar cualquier cosa, y Ajuka en realidad estaba algo impresionada. Era el deber de un líder representar los puntos de vista de sus seguidores, y al no revelar nada, el líder no mostraría ninguna debilidad. Porque un líder también reflejaba el estatus de sus ciudadanos, o al menos lo hacía ambiguo en una negociación. De nuevo, ni bien, ni mal. Shirou miró la mano ofrecida por Ajuka y la tomó en la suya. Marvas, saludó simplemente. Mirando cómo Ajuka había hablado primero, estaba un poco sorprendido ya que Sircex siempre había sido el que iniciaba las conversaciones con Michael en el futuro. Su iniciativa siempre había revelado su afán por entablar amistad con los que le precedieron. Esto fue similar a las conversaciones de paz de la era actual. De hecho, justo cuando pensaba esto, Sircex se acercó a saludarlo, el hombre se presentó como el próximo jefe de la familia de Mori. Graifia fue la siguiente en seguir su ejemplo y se veía igual que en el futuro. Casi exactamente lo mismo. Aparte de la vestimenta, básicamente no había diferencia en su belleza natural, lo que hacía que pareciera que no había envejecido ni un solo día. Pensando en todos los demonios femeninos que conocía, tal vez tenía algo que ver con su fisiología.
Dejando a un lado los pensamientos sin sentido, todos eran simplemente hermosos. Después de Graifia, vino un hombre que nunca antes había visto. Era Falbiun Glacialabolas, el cuarto gran satán en el futuro, y es cierto que Shirou nunca había oído hablar mucho de él. Esto fue el resultado de la propia acción de Falbiun, pasando la mayor parte de sus días durmiendo o holgazaneando, y sin preocuparse por nada relacionado con su posición de poder a menos que sea necesario. Él era la definición de la palabra recluso. Los 5, 6 si contabas a Serafall que todavía estaba en la esquina, se sentaron en una mesa con sillas acolchadas de terciopelo rojo. En el silencio que siguió, a Shirou le quedó claro que él era el centro de atención. Ajuka lo miraba directamente junto con Graifia, cuya expresión era anormalmente tranquila. Sirceps estaba siendo más discreto con las miradas de soslayo, y Falbiun solo lo miraba distraídamente desde su posición encorvada con la cabeza apoyada sobre los brazos. Shirou se aclaró la garganta. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar esta guerra? Preguntó cuál era su principal tema de preocupación. Una de las razones por las que estaba participando en la guerra civil del inframundo era para no cambiar demasiado los eventos futuros. Saber con certeza que la guerra terminaría era como quitarse un peso de los hombros, dejándolo con una sola tarea por hacer. Su única razón para regresar a este período de tiempo. Falbiun miró a Graifia con los ojos, y los dos llegaron a un acuerdo. Garantizamos ganar la guerra tal como es ahora, dijo Falbiun arrastrando las palabras. Si lo que dijo Serafall era cierto, entonces no solo ganamos esta batalla de las llanuras de Kalinse, sino que dudo que la facción del viejo Satán sea capaz de reunir tantos demonios como los que tiene hoy. En parte debido a la falta de suministro logístico debido a los esfuerzos tuyos y de Serafall, pero la mayoría solo por ti. Yo. A pesar de la expresión relativamente inmóvil de Shirou, no fue difícil para Ajuka y Sirceps detectar la genuina sorpresa en el tono de Shirou. No era autoritario ni contundente, sino que les recordaba a un individuo despreocupado. Algo así como ellos mismos antes de que la guerra hubiera comenzado en su totalidad. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Sirceps antes de asentir a Ajuka para que le explicara. Ajuka suspiró pero cedió con una ironía en su rostro antes de explicar sus conjeturas. Shirou asintió durante el curso de la explicación, pero ni Graifia ni Ajuka pudieron leer sus pensamientos de un vistazo. De hecho, se hizo aún más difícil leerlo. No era porque les estuviera poniendo las cosas difíciles o porque lo estaban protegiendo, era solo por su creciente inquietud que su rostro se estaba volviendo poco a poco demasiado rígido para revelar algo. Él, el próximo gobernante del inframundo. Era un concepto que no tenía planes de experimentar. Espera, detente, dijo, moviendo una mano para pellizcar el puente de su nariz mientras pensaba para sí mismo. Eventualmente, decidió simplemente ser sincero e intentar liberarse de su posición actual. Nunca tuve la intención de existir aquí y mucho menos de estar en tal posición de poder, dijo solemnemente, tratando de transmitir su seriedad. Miró a todos a los ojos, su sinceridad atravesando incluso la mirada escrutadora de Ajuka. Sin embargo, sus palabras tuvieron otro efecto inesperado. Estallido. Un jarrón se cayó cuando Serafall se puso de pie abruptamente, con las manos cerradas en puños mientras miraba incrédula a Shirou. En el momento siguiente, frunció los labios cuando todos miraron en su dirección y se mantuvo en silencio mientras se sentaba. Si uno miraba lo suficientemente de cerca, incluso podía ver sus hombros temblando. Cuando Shirou dijo que nunca debió existir, jugó exactamente con los pensamientos que Serafall había comenzado a albergar desde que conoció a Shirou. Como individuo de su poder, ¿por qué no había sido bien conocido hasta que el territorio de Marvas fue atacado? Fue simple después de asumir la identidad de Kuro como demonio. No debería haber existido como había dicho Kuro. Lo más probable es que el inframundo no estaba destinado a tener otro demonio en una época en la que gobernaban los demonios. Como tal, lo más probable es que la intención del viejo Marvas fuera llevarse la existencia de Kuro a la tumba con él. Las frías expresiones de Kuro. Su indiferencia. Y su desinterés. Todas las cosas que Serafall se dio cuenta de repente con un sentimiento de hundimiento pueden haber nacido como resultado del aislamiento que Kuro debe haber sufrido para mantener su existencia en secreto. Fue solo cuando los inocentes estaban siendo oprimidos que Kuro tomó acción. Entonces, eso no significaba que si ella nunca se hubiera sometido a la asignación de Ajuka, entonces nunca habría conocido a Kuro.
¿Y Kuro, habría estado destinado a morir una muerte reconocida por nadie? Ella se mordió los labios. ¿Cómo podría aceptar eso? Cayó en un estado melancólico, con el ceño fruncido, pero en este punto, ya nadie le prestaba atención. Todas las miradas en cambio están en Shirou. ¿Es eso así? Ajuka dijo profundamente, su impresión del último demonio del inframundo se elevó significativamente. Había llegado a una conclusión similar a la de Serafall y ahora tenía un profundo respeto por el ser sentado frente a él. Su expresión se suavizó, la inclinación de sus cejas se estrechó menos mientras sonreía, sintiendo que sus preocupaciones eran infundadas. Gracia era muy parecida, mientras que Sirceps no podía contener su júbilo y apenas había logrado contenerse de señalar a Ajuka y alardear de que se estaba preocupando demasiado. En el espectro opuesto, el estado de ánimo de Serafall estaba cayendo en picado, pero mantuvo su silencio incluso cuando su rostro se oscureció considerablemente. Entonces, ¿no planeas liderar el inframundo al final de esta guerra? Falbiun cuestionó, sacando a relucir el tema más importante. No, pero todavía tengo la intención de ayudarte a poner fin a esta guerra lo antes posible. Demasiados inocentes están sufriendo a manos de esta guerra civil, muchos de los cuales no han hecho nada malo y aún así se ven afectados, dijo Shirou sin pensarlo mucho. Sus palabras dejando todo en silencio. No se merecen esas dificultades. El rostro de Shirou era una máscara de indiferencia, pero la emoción de su tono finalmente fue suficiente para que todos entendieran qué tipo de persona era Marvas. Nadie tenía ninguna queja. Porque él era una persona que se ajustaba al título del último demonio del inframundo. Un protector y verdadera nobleza de los 72 pilares. La facción del viejo Satán estaba dispersa y enfrentada a la destrucción. Con el mapa que Shirou había obtenido de Nirgul en manos de Serafall, los suministros de la facción del viejo Satán también se acortaron. La cuerda de salvamento de cualquier fuerza considerable dependía de la materia prima y las necesidades vitales como la comida y el agua. Sin ellos, no importa cuán grande sea el ejército, sería imposible mantenerlo a largo plazo. El hambre y la falta de equipo se instalarían entonces y causarían efectos debilitantes. Esta fue una de las razones principales por las que aquellos en el lado de la facción del viejo Satán se habían derrumbado y convertido en grupos de resistencia mucho más pequeños en comparación con la facción del nuevo Satán, que obtuvo un aumento inmediato en la posición. Shirou suspiró mientras bajaba sigilosamente hacia el campamento frente a él. Estaba trabajando solo de manera similar a Serafall y los demás para localizar tantos grupos de resistencia de la facción del viejo Satán como fuera posible para disolverlos. Apenas requirió ningún esfuerzo, y este campamento frente a él era un ejemplo de por qué. Puso un pie en el campo de la resistencia, forjó Crimson Armor impregnado con las energías del mal del mundo proliferando a su alrededor y atrapando a todos los demonios dentro en un aturdimiento. Es Marvas. Uno de los demonios gritó, retrocediendo con miedo. Su reputación se había extendido por todas partes después de la batalla de Kalinse Plains y ahora cualquiera podía reconocer su Crimson Armor. Después de todo, había habido cierta magia de iniciación ese día en Kalinse Plains que había registrado todo el espectáculo por orden del grupo neutral, Lord Antalion de los 72 pilares. El que era el guardián de los libros y secretos en el inframundo. La familia de bibliotecarios y archiveros, los que documentan la historia del mundo y de cuya biblioteca se decía que contenía todo el conocimiento. Todo había sido grabado y almacenado, la aparición de un demonio entre los demonios incapaz de permanecer oculto. El ruido del metal traqueteando entró en sus oídos junto con el sonido familiar de los gemidos al que se había acostumbrado en los meses siguientes. En su presencia, ningún diablo se atrevía a intentar rebelarse. Incluso el demonio de clase máxima que encabezaba el pequeño grupo de resistencia actual de la facción del viejo Satán puso una expresión amarga e incierta. Desde el punto de vista actual del inframundo, ya no tenía sentido la guerra civil entre las viejas y nuevas facciones. No desde que apareció el demonio conocido como Marvas. Era algo inherente, dar paso a un gobernante legítimo. Esto fue más cierto para la facción del viejo Satán, cuya mayoría estaba compuesta por viejos tradicionalistas. La lealtad era alta, pero la lealtad a los predecesores era más alta. Este era el principal problema y la razón por la que Shirou no había encontrado mucha oposición en los últimos meses. Continuar con su lealtad hacia las intenciones del caído Lucifer, o seguir la voluntad presente de un ser digno de liderarlos, este era el enigma de la facción del viejo Satán.
Los ojos de Shirou recorrieron el pequeño campamento. Muchos de los demonios presentes eran de la clase alta y última, y todos se habían rendido ante su presencia. Por supuesto, todavía hubo varios que no lo hicieron y desearon incitar a otros a atacar, pero fueron rápidamente sofocados por una sombra de maldiciones al acecho invisible. Está hecho. Lo juro, o te admiro por aguantarme tanto tiempo o te tomo como un tonto. Él sonrió, después de escuchar las palabras en su mente. Se había acostumbrado al dolor de su forma y su nivel de resistencia al dolor ahora era inaudito. Ni siquiera se inmutaría si todo su cuerpo fuera chamuscado hasta la muerte y picado mientras estaba vivo. Entonces tómalo como quieras, respondió, con expresión inmóvil mientras hacía un gesto a los demonios de la facción del viejo Satán para que se entregaran a los demonios de la facción del nuevo Satán que vendrían en un momento. Todos los demonios de la facción del viejo Satán lo hicieron sin quejarse mucho, viendo los resultados de lo que les había sucedido a aquellos malditos por la corrupción del mundo. Verrugas y heridas supurantes se habían abierto en lugar de piel clara, supurando y llenas de pus, las expresiones angustiadas de los afectados particularmente escalofriantes. Debiluchos, la voz en su cabeza parecía burlarse. Como Shirou no estaba en contacto directo, el nivel de maldición no era exactamente alto, pero aún así habían sucumbido a ella. Por un lado, era una bendición, pero por el otro, todos los demonios que se le oponían estaban intimidados. Después de todo, parecía como si pudiera derrotar a los demonios de clase alta con solo caminar. Ni siquiera había atacado todavía. Ninguno se atrevió a mirarlo a los ojos, todos miraban hacia el suelo mientras los demonios de la facción del nuevo Satán pronto llegaban y los detenían. Fue solo entonces, cuando todo el peligro desapareció, que Shirou se movió hacia un lugar determinado. Una jaula de acero alimentada por algún tipo de magia de refuerzo que brilló con luz mágica al contacto. Las cejas de Shirou se fruncieron. Podía ver a la gente desde adentro mirándolo con miedo y aprensión. No lo reconocieron. ¿Cómo podrían hacerlo cuando habían estado encerrados y no podían escuchar las noticias sobre él? Él sonrió por una vez. Al menos no volvería a recibir elogios. Estiró una mano y empujó suavemente la mejora mágica en la jaula. No. Un niño llamó desde dentro. Estaba desnutrido con brazos lo suficientemente delgados como para compararlos con palos. Por sus fluctuaciones mágicas, era como la mayoría de los demonios internos, de clase baja o media. Shirou negó con la cabeza, entendiendo de qué le estaba advirtiendo el niño. Para ser honesto, había ciertas disparidades en la forma en que los miembros de la facción del viejo Satán trataban a sus cautivos. Algunos los despreciaron como los radicales y abusaron de ellos, mientras que la mayoría todavía tenía compasión por sus compañeros demonios ya que la guerra civil fue simplemente un choque de ideologías. Los demonios dentro de la contención eran delgados, sí, pero no estaban tan mal y algunos incluso tenían tez brillante. Por lo tanto, hasta cierto punto, entendieron que los demonios de la facción del viejo Satán realmente no querían matarlos. Fue este razonamiento lo que llevó al niño dentro de la contención a expresarle una advertencia que aparentemente no entendía la magia imbuida en la jaula. La cosa fue que lo hizo. Las puntas de sus dedos comenzaron a ennegrecerse mientras forzaba sus manos a través de la mejora mágica, su piel se descascaraba y se convertía en ascuas que se desmoronaban. Debería haberse estremecido después de sufrir tanto dolor, pero no mostró tal emoción incluso cuando el olor a carne carbonizada le subió por la nariz. En cambio, como si pareciera que Shirou perdería las manos por sus acciones, se agarraron a las barras de acero de la jaula y tiraron con fuerza reforzada. Un sonido de metal rechinante resonó, y las barras se doblaron lo suficiente hasta que se formó un agujero del tamaño de un hombre. Sobre el agujero, un sello mágico brilló abruptamente antes de distorsionarse y disiparse, la atadura a la que estaba unido se arruinó por la fuerza. El chico se quedó boquiabierto en silencio, los demás en la habitación murmuraban entre ellos con asombro que aún no había terminado. Shirou se arrodilló hacia el niño y lo instó a levantar las manos, la cuerda atada alrededor de ellas se desenrolló cuidadosamente para que las fibras del curso no se clavaran en la piel. Fue un trato hacia los demonios de clase baja que desconcertó a los cautivos. Después de todo, habían asumido que estaban siendo rescatados desde el momento en que vieron a sus captores inmovilizados. Sin embargo, también habían asumido que serían esos demonios trabajando para Shirou los que ayudarían a liberarlos. No el propio Shirou, que parecía estar en una clase superior a la suya.
Todos quedaron aturdidos, ni siquiera se dieron cuenta cuando estaban seguros en las manos de los demonios de la facción del nuevo Satán. La impresión que Shirou les dejó sería difícil de olvidar. Shirou observó cómo los demonios a su alrededor le agradecían profusamente por sus esfuerzos antes de irse hacia otras áreas a las que estaban asignados. Solo, Shirou miró el campamento vacío y se sentó en una silla acolchada con algodón suave y tejido de lana. En cualquier momento, pensó, mirando hacia el cielo. La guerra civil de la facción terminaría hoy si los informes de Ajuka fueran correctos. La facción del viejo Satán ya había terminado, y el último de ellos aparentemente se había movido hacia el único lugar al que realmente necesitaba ir. El área de mi supuesta muerte, comunicó la voz de Dios. Shirou estaba solo ahora y era poco probable que alguien pudiera detectar el aura celestial de Dios. Es como si el destino lo quisiera. Con la derrota en Kalinse Plains, muchos miembros de Old Satan Faction habían perdido su determinación ya que no sabían por qué debían luchar. Sin embargo, algunos de ellos todavía creían en otro escenario. La razón por la cual las legiones carmesí del inframundo se opusieron a ellos. Quizás hubo un mensaje oculto dejado por el Lucifer original que solo los subordinados más leales tenían la tarea. Las legiones, los brazos y piernas de los 72 pilares. Aunque Shirou sabía con certeza que la legión carmesí no volvería a aparecer debido a su deseo de no poner a otros en peligro, la mayoría del inframundo no lo entendió. Por lo tanto, se había formado un malentendido. Suspiró, expresión vacía. Cuando llegó por primera vez, se había resuelto en contra del consejo de Dios de cambiar la línea de tiempo y poner fin antes al sufrimiento causado por la guerra civil. Ahora que esa causa estaba llegando a su fin, era hora de terminar lo que había venido a hacer aquí. Entonces ve, tú mismo no tendrás que buscar. Seguiré el rastro dejado por mi propia energía. Shirou asintió, y fue entonces cuando Dios se quedó en silencio, sintiendo el acercamiento de un demonio. Serafall saludó al recién llegado. Kuro, respondió ella, tranquilizándose después de llegar a Shirou. Había un brillo de sudor en su rostro y un saludable rubor en sus mejillas que desmentía su esfuerzo por alcanzarlo. Desde el final de la batalla de Kalinse Plains, Serafall había estado actuando de manera extraña con respecto a él. Sin embargo, nunca lo había cuestionado porque sabía que al final, no importaría. Supongo que ya es hora, ¿no? Dijo, mirando en su dirección y asintiendo con la cabeza. Para poner fin a todo esto. Ella asintió, pero su expresión se volvió extrañamente inmóvil de tal manera que incluso Shirou se dio cuenta más porque la palidez de su rostro lo preocupaba. Sirceps y los demás ya han comenzado a reunir a todos. Será el último empujón para poner fin a esta guerra en los próximos días, dijo en tono monótono. Sin embargo, Shirou se dio cuenta de que algo andaba mal. No parecía haber ningún rastro de felicidad o alegría tanto en la expresión como en el lenguaje corporal de Serafall. De hecho, se estaba frotando el brazo y sus ojos estaban adustos. Shirou se preocupó pero se dio cuenta de que había esperado demasiado antes de responder. Entonces mucho mejor, dijo. El final de la guerra significaría el comienzo de los años de paz que Sona y Rías luego disfrutarían y se acostumbrarían hasta el punto en que uno incluso se convertiría en un adicto al anime. Serafall tragó saliva cuando los dos cayeron en silencio, el sonido de los pájaros cantando y el zumbido de los insectos creando una especie de atmósfera suave. Sin embargo, todo estaba solo en la superficie. Una tormenta estaba rugiendo dentro de la mente de Serafall. Hola, Kuro, llamó. Respondió, inclinando la cabeza. La acción de él habría sido algo que a Serafall le hubiera gustado mirar, pero por el momento, solo le trajo un cierto grado de dolor y conflicto internos. Sus manos apretadas en puños, su decisión tomada. Después de la guerra, ¿qué vas a hacer? Preguntó de repente. Tomado por sorpresa, la expresión de Shirou en realidad se rompió para mostrar una rara ampliación de sus ojos que hizo que Serafall se encendiera en un sentimiento de fe. Tal vez ella podría comunicarse con él. Sin embargo, su fe y sus pensamientos sobre el futuro fueron aplastados brutalmente ante ella. Porque la expresión de Kuro se quedó en blanco inmediatamente, ni una palabra salió de su boca. Tenía ganas de sollozar, pero se contuvo. Era impropio y no quería que Kuro tomara una decisión por lástima. Sin embargo, solo su silencio era revelador. Él se iría. Sus labios temblaron mientras tragaba, sintiendo como si ya no pudiera hablar ya que su voz seguramente se quebraría.
Era una mujer de unos 18, casi 19 años, y tal vez nunca supo lo que significaba encariñarse verdaderamente con alguien. Las palabras que su madre le había dicho que describían tal sentimiento siempre habían sido extrañas, pero ahora las entendía claramente. No quería que se fuera, que lo perdiera, pero siempre había tenido en cuenta los deseos de los demás. Fue por eso que había sido descrita como suave en algunos aspectos que se correlacionaban con las intenciones de permitir que cualquier individuo elija su propio camino. Ella no obligaría a nadie a caminar por un camino que no haya elegido, como la facción del viejo Satán. Sin embargo, su boca aún se abrió y las palabras se derramaron de sus labios, su falta de voluntad no pudo ser reprimida. Las tierras de Margas, los demonios allí te están esperando, intentó, enmascarando su ansiedad detrás de una expresión tranquila. Esa niña, Adelina, también está allí esperando. Ninguna respuesta. Todos te están esperando, Kuro. ¿Eres su héroe?, intentó de nuevo, haciendo un esfuerzo para evitar que se le rompiera la voz. Los otros demonios que habían llegado al territorio, lo están expandiendo incluso ahora. ¿Los dejaría sin una palabra más? De nuevo, sin respuesta. Los demonios del inframundo habían sobrevivido una vez sin él, podrían hacerlo de nuevo, especialmente bajo el gobierno de los nuevos 4 grandes Satanás. Serafall, Sircex, Falbium y Ajuka. Él era el que no pertenecía. Un viajero fuera de su tiempo. Serafall frunció los labios, su cabeza se inclinó humildemente. En la casa Sitri, dijo. Puedes venir conmigo allí. Hay un banquete, estaba buscando a tientas sus palabras, pero no podía importarle ya que todo lo que importaba era convencerlo. Aion ya se ha ido y ha hecho los preparativos, todo lo que tenemos que hacer es llegar al final de la guerra antes de que comience. Una vez más, sin respuesta. Serafall tragó, su cabeza girando bruscamente, incapaz de encontrar los ojos honestos de Kuro. Porque no quería que él viera las lágrimas acumulándose dentro de las suyas. Serafall, la voz de Kuro la sobresaltó. Había una calidez y cariño en ello que ayudó a calmar su estado de ánimo. Solo puedo prometerles que puedo si soy capaz, dijo. Sin embargo, eso fue suficiente para ella, incluso si fuera una mentira, se aferraría a ella hasta el final. Ella asintió con la cabeza, los dos luego se fueron para encontrarse con Sircex y el resto.